Ok, muy bien. Bienvenidos a la séptima clase de este curso, La Nación Elegida. Estamos yendo por una porción del Antiguo Testamento y en este momento estamos estudiando el rey David. Como ustedes estudiaron en los capítulos asignados para hoy y también en el video, vamos a ver una parte de su vida, especialmente su ascenso a ser rey y también su victoria sobre una ciudad muy famosa, Jerusalén. Jerusalén no siempre pertenecía a los israelitas, entonces ellos tenían que atacarlo y apoderarse de ella. Entonces, vamos a orar. Oremos. Dios, Padre mío, Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirvan con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. 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 Ok, una actividad para empezar. Describe una vez cuando usted recibió un trato injusto. Describa una vez cuando usted recibió un trato injusto. ¿Alguien quiere compartir? Describe una vez cuando recibió usted un trato injusto. Bueno, sí, puedo dar un poquito. Es algo muy privado, pero bueno, vamos a hacerlo público. Me fui a atender una entrevista de trabajo y el patrón me entrevistó y después que vio el grueso del currículum, me dijo que yo era una persona sí, muy competente, muy completa, que sí, que tenía experiencia, que estaba bien completo, pero que yo, así me dijo, que yo estoy fuera de mercado. Eso fue su palabra, ¿no? Eso fue su objeción, estás fuera de mercado. O sea, me dijo viejo, me dijo, ya tú tienes 40 años, ya no tienes chance, vete a tu casa a dormir. O sea, aquí en Venezuela una persona de 40 años ya tiene que obligatoriamente jubilarse, según ellos, que es cuando uno tiene más experiencia, ¿no? Pero yo le dije, bueno, si lo que tú quieres es un muchacho joven, bueno, está bien, pero si tú quieres una persona experimentada, aquí estoy yo. Pero si tú quieres un novato, bueno, tú dirás, pero no estoy fuera del mercado. El que está fuera del mercado eres tú, que no sabes lo que quieres. Sí, puede ser muy difícil, especialmente dentro de una carrera, en una vocación, en una empresa, en una fábrica, cuando tratamos de trabajar bien y avanzarnos y mejorarnos y los gerentes y los jefes no aprecian nuestro trabajo y no nos ven como algo que puede ser una ventaja para ellos mismos. Gracias por compartir eso. Y definitivamente duele, ¿no? Duele mucho. ¿Alguien más quiere compartir una vez cuando recibió un trato injusto?
hemos visto un ejemplo del entorno laboral, de los trabajos. Sí. Está bien. Yo tengo una experiencia. Uh-huh. Muy buenas noches, profesor Sí, Natán, y muy buenas buenas noches. noches a todos los hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Buenas noches. En cierta ocasión tuve la oportunidad de organizar una especialización, un estudio sobre informática y telemática Uh-huh. con una universidad de Bogotá. Uh-huh. Y la llevé al municipio donde vivo, que es Ovejas, en el departamento de Sucre. Nos matriculamos alrededor de 25 estudiantes y los directivos de la universidad me habían comentado que por la actividad que estaba haciendo y por lo que estaba aportando con los estudiantes, pues ellos se comprometieron a colaborarme con esos estudios, Uh-huh. que eran alrededor de 2 años, o sea, no iba a pagar los semestres, en contribución a que había conseguido el número de estudiantes. Bueno, iniciamos la carrera y todo pues se llevó a feliz término. Luego cuando ya terminan los estudios, que hacemos el proyecto de grado, la universidad me dice a mí que no me puedo graduar porque debo X cantidad de dinero. Entonces, me propusieron que pagara un porcentaje y que además del porcentaje tenía que haber otros módulos más. Eso me lo dijeron al poco tiempo y sentí que se burlaron de mí y sentí que me utilizaron, porque mis compañeros, como habían logrado pagar la totalidad de lo que valía el estudio, ellos sí se pudieron graduar y yo no me gradué, no recibí el título. Lógicamente que me quedaron los conocimientos y todo, pero me pareció algo injusto por parte de la universidad porque ellos no cumplieron su trato. Sí, Me sucedió ese caso. Gracias por compartir eso. Cuando estamos estudiando, esperamos un título, esperamos algo y lo que usted ve es que recibió una educación, recibió la información, recibió la capacidad de hacer algunas cosas, pero muchos lugares no reconocen una información o un conocimiento, necesitan un título. Así es. Sí, pues hoy estamos considerando al rey David. Y no vemos eso en la parte de la historia que vimos hoy, pero David tenía una relación muy interesante con el rey Saúl. Primero, cuando era joven, tocaba canciones y cantaba por el rey Saúl, porque el rey Saúl fue atormentado por un espíritu maligno. Entonces la música ayudaba. Pero cuando David mató a Goliat, el gigante, él empezaba a recibir una fama más grande que la fama que tenía Saúl. Aunque el rey Saúl fue un guerrero muy bueno, un militar muy bueno, un general muy valiente, David, el joven, recibía los halagos y el rey Saúl no recibía esos. Entonces, él sentía mucha envidia y en muchos casos intentaba matar a David. Y de hecho, después de ser ungido para ser el próximo rey, Samuel, el profeta, ungió a David. Él no se hizo rey inmediatamente. Él tenía que esperar. Y de hecho, el rey Saúl empezaba a perseguir a David y lo perseguía por 10 años.
tenía algunas campañas, tenía algunos recorridos por los desiertos buscando a David y los fieles a David. Él tenía que esconderse dentro de cuevas, dentro de ciudades muy peligrosas, ciudades de enemigos. Entonces, él tenía mucha paciencia en eso. Y también se enamoró de la hija de Saúl, Mical. Entonces, es una relación muy interesante y él recibía algunos tratos muy injustos del rey que él iba a seguir. Entonces, vamos a considerar un poco de su vida. Ustedes han leído los 3 capítulos. No vamos a leer todos los capítulos. Vamos a leer una porción del capítulo 7 de la segunda de Samuel. Entonces, si tienen sus Biblias, las pueden abrir a la segunda de Samuel, capítulo 7. También voy a compartir el texto aquí. Y vamos El capítulo 7. Capítulo 7, ¿quieres? Capítulo 7. Pacto de David con Dios, el pacto. Okay. Sí. Vamos a leer la segunda porción del capítulo. Entonces vamos a empezar con versículo 17 hasta el fin del capítulo. Okay. Para ver la promesa que Dios prometió. Le prometió a David. Vamos a ver eso. Entonces, ¿quién quisiera leer esta sección por nosotros? Es una sección, la mitad de un capítulo. No sé, podríamos hacerlo entre Rafael y yo. No sé. Ok. Entonces, Luis, usted puede leer 17 hasta 24. Y Rafael, si quiere hacernos el favor de leer 25 a 29 por nosotros. Sí. Adelante. Ok, pastor, muy bien. Comienzo en el nombre del Padre. Y Natán le comunicó a Dios todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? ¿Y qué te parece poco lo que me has dado? Señor y Dios, ¿qué me haces mayores promesas para mis descendientes? No hay nadie que actúe como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me la has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, tal y como lo hemos sabido. No hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puedes compararse con Israel? Una nación tan singular. Tú la liberaste para hacerla tu pueblo. Le diste un nombre y en su favor hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de todos esos pueblos, de esos dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Hasta aquí la palabra. Gracias. Voy a leer a partir del 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho, que tu gran nombre sea siempre reconocido, que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta súplica. Tú,
Señor y Dios. Eres Dios y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Muy bien. Y Amén. para hacerles recordar la promesa que hacía Dios, en el principio del capítulo, David quería construir un templo para el Señor, Sí, porque ellos tenían su tabernáculo, que fue un taulo de una tienda de campaña, y él vivía en un palacio. Entonces, él quería construir un templo físico, un templo físico para el Señor. Pero el Señor dijo, no, usted no será la persona quien construye un templo para mí. Su sí, es cierto. hijo va a hacerlo. Y no solamente eso, tenemos una promesa muy, muy fuerte aquí, muy grande. Dice en capítulo 16, tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y tenemos ese para siempre. El trono va a seguir con David y su familia para siempre. ¿Y cómo puede ser eso? Pues solamente encuentra su cumplimiento en Jesús. Claro. Esa es una promesa del venidero Salvador, quien iba a reinar, nuestro rey Ujú, Jesús, quien es ujú. parte de la familia de David. Entonces, si Jesús no existiera, entonces esta promesa se caería al suelo porque no hay un familiar de la línea de David en el trono en Israel en este momento, pero Dios dice para siempre. Pero en Jesús encontramos un rey eterno. Muy bien, vamos a regresar a la diapositiva. Aquí. Muy bien. Entonces, cuando ustedes prepararon para esta clase, vieron a muchas personas, a muchos personajes en los capítulos 5, 6 y 7. ¿Quiénes son algunos de esos personajes que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7? Y yo sé que tenemos ahí algunas listas de nombres, como las listas de los hijos de David. No tenemos que nombrar cada persona en esa lista porque pues son importantes, son seres humanos, pero no son importantes para esta sección en estos capítulos. Seguimos. Tú compraste alguna franerilla, Rafa. Sí, entonces cuando usted quiere contestar, pueden Sí, sí. contestar. Yo tengo por aquí una lista, pero una Ok, enorme lista. ok, muy Aquí bien. tengo a Dios, aquí tengo a Dios, tengo a David, Ujú, tengo a los ancianos de Israel, tengo a las tribus de Israel, sí, tengo a los jebuseos, tengo a los cojos, a los ciegos, tengo al rey Girán de Tiro, ok, tengo a las esposas y concubinas, tengo a los ajá, hijos e hijas de David, ajá, tengo a que son Samúa, Sobá, Natán, el profeta, tengo a Salomón, a Bejar, a Ilasúa, ¿qué más? Los soldados de Israel, ok, Abinadad, los hijos de Abinadad, ujú, Usúa y Hagio. Tengo a Obed de Edom, la gatita, el gatita. Me va a explicar ujú, qué es eso el gatita. Mical, la hija de Saúl, criadas y sirvientes. Uf, y falta sí. muchas más. Eh, una gatita no es un gato pequeño. uh, Yo sé que no es una gatita, yo sé, pero me va a decir por qué se llamaba el gatita. Dios Sí, sí, mío. porque había una ciudad con el nombre de Gat, el nombre Ah, de gat. Gat. Sí, Entonces, gay, gat. una persona de Gat sería una gatita. Está muy bien. Sí, sí. De hecho, si ustedes me pueden creer,
Goliat, el gigante, fue un gatita. Ujú. Ajá. Porque ¿Qué? era... ¿Me repite? El Sí, sí, Goliat era del Gag. Sí, sí, era era de de Gag. gato. Sí, sí, entonces fue un gatita. Bueno, por eso fue que cayó, porque por ser gatita. Sí, 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 muy bien. Entonces, usted mencionó algunos personajes muy importantes. Obviamente tenemos Dios como un personaje principal en toda la Biblia. Usted mencionó David, el enfoque de esta lección. También mencionó los jebuseos, los jebuseos. ¿Quiénes son los jebuseos? Los Jeduseos, sí. Sí, ¿quiénes son? Son tribus. Los jebuseos eran tribus que estaban alrededor de Jerusalén, al igual Ah, que los filisteos. ajá. Entonces, los jebuseos, fueron los habitantes de Jerusalén antes de su conquista. Entonces, David y sus hombres fuertes tenían que conquistar a Jerusalén y las personas, los ejércitos que defendía a Jerusalén eran los jebuseos. Pastor, disculpe. Ujú. Ellos eran uno de los tantos tribus que, que David no, ahí donde desobedece a Dios y no hace las cosas como él le dice y deja y no destruye a toda la tribu Sí, y deja pasar por esta, ya, ujú, muy ujú. bien. Sí, fueron parte de eso. Entonces Dios quería que destruyera todos los tribus Todo. y todos los pueblos ajenos en Canaán, pero los israelitas no podían y se rindieron. Entonces, oh, pues está bien que ellos tengan Jerusalén, está bien que ellos tengan ese pueblito, pues no, no vamos a ocuparlo en este momento, entonces los dejemos. Sí, Pero no, ven, ahí está. eso causó muchos problemas para los israelitas porque los Claro. otros pueblos tenían sus propios dioses ajenos y ellos tenían sus propias prácticas religiosas y ellos causaban que cayeran en la tentación los israelitas. Ujú. Muy bien. Ujú. Tengo una duda que está en el capítulo 6, Ujú, verso 10 al 11. ujú. Lo voy a leer para que podamos descifrar lo que yo quiero saber. Ok. Dice la palabra. De modo que ¿Qué, voy a leer en la Reina Valera 1960. qué De versículo modo es, que hermano? capítulo 6, versos 10 al 11. Ok. Vamos desde el 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. La pregunta y la duda es la siguiente: Edom, Obed Edom Geteo es un personaje o Obed Edom Geteo es un lugar? Oh, Obed Edom Un es un personaje. personaje y Ujú. um, él vivía en ese punto donde tenían el arca por El tres arca. meses. Sí, ujú, ujú. Sí, Claro. Ujú. es Es su correcto. nombre, es nombre de persona. Ujú. Ah, ok, gracias. Muy bien. Así encontramos la palabra Edom a menudo en la Biblia. Y Edom en sí era un territorio, era una, una región. Pero en este caso es como, digamos, apellido. Sí, es que lo que te iba a decir. Hay muchos,
hay muchos Obed, ¿verdad? Y para diferenciarlas de uno del otro tenían que ponerle del pueblo. Sí, Porque sí. anteriormente no se usaban apellidos, sino lugares. Obed el de Don, Obed el de Guayana, y así era que se trataban, Ujú. reconocían. Jesús de Nazaret, Sí. ¿Cuál? Porque había otro Jesús de otro lado. así es. Jesús de ya de Ecuador, de Quito, puede ser también. Sí. Ujú. Ujú. Muy bien. Gracias. Entonces hemos mencionado algunos personajes. Tenemos David, tenemos los jebuseos, los que habitaban Jerusalén. También tenemos Hiram, rey de Tiro. Y Hiram, rey de Tiro, él tenía algunos bosques y él podía darles la leña para hacer los palacios y el templo. También, Sí. también seguimos con los filisteos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Vamos a ver qué tengo por aquí. Panderos, flautas, Sí, panderos, flautas, muy bien. Ay, ¿Y, no y, respondí esta pregunta. y qué hacían con panderas y flautas? danzaban delante de Jehová. Ajá, muy bien. Entonces, querían llevar el arca a su nuevo hogar. Entonces, cuando movían el arca, tenían danzas, tenían festivales, tenían sus instrumentos y su música. Muy bien. Ujú. ¿Qué más objetos tenemos? Madera, Madera, sí. La, madera, madera la de cedro. madera del rey de Tiro. Sí, es correcto. Bueno, pastor, aquí tengo la fortaleza de Sión, aquí tengo la muralla, aquí Sí, está yo, el valle. yo diría que Bueno, esos son lugares más que lugares. objetos, pero Las copas, los árboles. que no nos Ujú. olvidemos del arca. Del Sí, sí, arca, sí. eso es un Los objeto, bueyes. muy bien. Los animales tampoco se pueden meter. Sí, sí, podemos mencionar Los los bueyes, animales. Ujú. los bueyes que Los se toros, cayeron. sí. Los instrumentos musicales, tales como haya, el arpa, Ujú. ¿entiendes? La flauta, los címbalos. Sí, sí, Eh, muy bien. Me imagino que las espadas de los soldados. No se olviden del traje, del efod de lino Ujú. de David, De David. ¿sí? Sí, muy bien. ¿Dónde ocurrió Las la ofrendas, historia? ¿Dónde ocurrió la ofrenda? Sí, ¿dónde ocurrió la Aquí tengo. historia? Aquí dice que los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, en Ujú, Hebrón, y en presencia del Señor te hizo un pacto con ellos, ujú, y ellos lo ungieron como rey, ujú. para Entonces, seguir. Sigue, dígame. sí, sí, su reinado empezó en Hebrón, que Ujú. está en el sur, y ¿dónde más? Aquí, Judá, Judá, ¿sí? ¿Y qué es la capital de Judá? Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, sí, sí. Entonces, entre Judá es Hebrón. Jerusalén, claro. Ujú. Sí. ¿Cuándo También. ocurrió? Lo siento. ¿Cuándo? ¿Cuándo Sí, ocurrió eso? ¿cuándo ocurrió? Bueno, seguimos, estamos en el mismo segmento. Esto ocurrió hace 1000 años, creo. Sí. Sí, 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Muy bien. ¿Cuántos años tenía David cuando empezó su reinado? 30 años, 30 años, 30 años. 30 años. Entonces, en mi edad, entonces yo puedo ser el rey de Tú puedes Israel. ser rey. Sí, tú puedes ser rey. Muy bien. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que encontramos en esta sección? Vale, Rafucho, dale. Que yo no lo tengo. Ay. Bueno, uno de los problemas que encontramos es la resistencia para David tomarse acción. Ahí encontramos un problema porque el rey de Jerusalén, que estaba allí de los jebuseos,
le había dado una advertencia a David y le había dicho que él no podía entrar ahí. Y además va mucho más allá y le dice, aún los ciegos y los cojos te echarán. Ok. Queriendo decir que David no podía entrar a ese lugar. Sí, Pero sí. David toma la fortaleza, pero ese es el primer problema que encontramos ahí. Ok, entonces Jerusalén no pertenece a los israelitas. Entonces, ok, es un problema. Muy bien. ¿Hay otros problemas en el texto? ¿Quiénes atacan? ¿Quiénes atacan inmediatamente después de la coronación de David? Los jebuseos, ¿no? No, los jebuseos no atacan. Los filisteos, Los filisteos. Los Los filisteos en filisteos, la los costa. sí, filisteos. Sí, Ah, sí, que son más fuertes, sí. ujú, ujú. Muy bien. Y Tenían más de 3.500 hombres, creo. sí, muchos hombres. Y también vemos que el arca no está en Jerusalén y ellos querían que así, estuviera en Jerusalén. Entonces en tenemos Jerusalén. Claro. los tres problemas. Am, Ellos no tienen control sobre Jerusalén. Los filisteos atacan y también el arca de Dios no está en Jerusalén, la capital. Sí. Y es un gran problema, pues, trasladar eso en estos momentos de Ujú, guerra. ujú. Muy bien. Entonces les cuento los eventos que ocurrieron en esta sección. Entonces David es ungido rey de Israel. Y eso ocurrió en el pueblo, en la ciudad de Hebrón. Y David conquista, después de eso, conquista a Jerusalén. Y es interesante porque los jebuseos pensaban que nadie pudiera llegar y entrar en su ciudad, pero David usó algunos túneles para llegar a ellos. Ellos tenían túneles para sacar agua, porque Jerusalén se encuentra en algunas colinas, especialmente una colina que es llamada la ciudad de David. Entonces ellos entraban por los túneles. Después los filisteos atacan y David pregunta a Dios, ¿debo atacarles? ¿Voy a ganar? Y el Señor dice, atácalos, atácalos. Y yo te aseguro que te los entregaré. Después de eso, David quiere llevar a Arca a Jerusalén, pero tuvo problemas porque cuando lo llevaron la primera vez, se cayó y Usa, un hombre con el nombre, un hombre con el Profeta. nombre de Usa, Ujú. tocó el arca. Y pues nosotros pensamos, bueno, él tenía buenas intenciones y todo, pero Dios lo mató porque nadie puede desrespetar a Dios en esa manera. Entonces, ok, vamos a pensarlo bien. Entonces, dejamos a arca en la casa de Obed Edom por un rato y se quedó ahí por 3 meses y ellos se dieron cuenta que Dios estaba bendeciendo a Aidón. Edom y su Ujú. familia. Entonces, ok, vamos a llevarlo otra vez. Entonces lo llevaron allí. David danzaba ante Dios con júbilo y con adoración. Y Mical, pues tristemente lo despreció a David por hacer eso, por haber hecho eso. Y Thor, después, una ujú, pregunta. Cuando David ataca a Goliat y lo destruye, y, y ese gana ese premio de que el rey Saúl le entregaría a su hija como esposa, ¿eso se cumplió? pues Mical sí fue la esposa de David. Ujú, ujú. Entonces, Ok, de hecho, Saúl pensaba que él podía llegar a David para matarlo a través de su hija. Entonces, sí, oh, sí, qué bien qué bien que se hayan casado, porque ahora yo puedo matarlo.
Es la más fácil llegar a la tele. ¿Qué mujer más malvada? Una mujer muy malvada, ¿eh? Sí. Y en capítulo 7 vemos que David quería construir un templo, pero Dios decía, no, tú no vas a ser la persona quien va a construir, tu hijo va a hacerlo. Pero yo te doy una promesa de un Salvador, un rey, quien va a reinar en tu trono por siempre. Y después tenemos una oración muy hermosa de David de agradecimiento, de gratitud. Sí, él reconoce primero que todas las cosas que Dios le pudo haber bendecido, todas las cosas, y a la final, bueno, que haga su voluntad. Correcto. Muy bien. Y también vemos que los tres problemas se resuelven. Él podía transportar el arca. Los filisteos fueron derrotados y también vemos que David y su ejército capturaron a Jerusalén. Entonces se resolvieron los problemas que vemos y mencionamos. Muy bien. ¿Alguna Perfecto. pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. ¿De qué se trata la historia en una sola oración? Entonces, resuma lo que yo acabo de decir, de lo que yo acabo de contar. Resúmalo en Yo una tengo sola frase. dos líneas acá, Ok, a ver si acierto. adelante. Dice, ¿de qué se trata la historia? Bueno, de que otra vez Dios da cumplimiento a sus promesas hacia su pueblo Israel, liberándolos de sus enemigos tras conquistas de sus batallas. Ok, muy bien. Sí, excelente. Tal vez puede agregar algunas líneas o algún énfasis acerca de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, David pudo hacer eso. También, sí. Muy bien, excelente, gracias. La 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué dice Rafael? Porque si yo tengo aquí una, Sí, dice, yo pienso que el pecado que me enseña a confesar esta historia es que no debo ser presuroso con las cosas de Dios, sino debo esperar el tiempo de Dios, porque David tenía el afán de construir un templo para Dios, más sin embargo Dios lo favoreció dándole una promesa, y era la promesa del Salvador Jesucristo. Y a veces nosotros como seres humanos, a veces en esa posición de carne, a veces nosotros tenemos afanes y no sabemos depender de Dios, y nos afanamos y tendemos a fracasar, y luego estamos arrepentidos por el fracaso que nos conllevó la actividad que deseábamos realizar, pero sin embargo no era el querer de Dios y no supimos esperar. Pienso que ese debe ser el pecado que me enseña a confesar esta historia. Sí, sí, entonces, yo tengo una, esta historia tiene muchos pecados, muchos pecados. Así es, así es. Entre ellos está una, pero que muy subrayada, que es el que, el que no debo de adorar falsos ídolos. ¿Me explico? Porque Correcto, sí, Dios así es. Todopoderoso es infinita justicia, nos condena. Con su infinita justicia, el Señor me condena por el solo hecho de estar adorando falsos ídolos, falsos reyes, falsos dioses. Y allí los filisteos dejaron y estaban aplicando y practicando ese tipo de cosas. No sé si el profesor me quiere corregir. No, está bien. Entonces queremos adorar a Dios mismo, a Dios solo, el verdadero Dios, y vemos eso. También yo puedo agregar un pecado como recordamos que Mical
la esposa de David, quien despreciaba las acciones de David cuando él danzaba ante Dios en celebración de la llegada del arca a Jerusalén. A veces nosotros criticamos sin una base, sin una razón a otras personas y sus maneras de adorar a Dios. Ahora bien, queremos siempre usar la Biblia, pero la Biblia nos da una cierta libertad en nuestra adoración. Entonces, no queremos apurarnos a criticar a personas en sus formas de adorar a Dios. También vemos que David fue un hombre muy exitoso. Él tenía muchos éxitos. Él ganaba, él derrotaba a sus enemigos. Él tenía un palacio muy extravagante, pero también cayó en la tentación con Betsabé. Vemos que él cometió adulterio, ordenó el asesinato de un hombre, de un guerrero muy honesto y justo en su propio ejército. Entonces nosotros también, cuando nos va bien, también hay muchas tentaciones. Cuando nos va mal, también hay tentaciones. Entonces, Pastor, le pedimos, discúlpame. un momento, le pedimos a Dios que nos cuide siempre en las bajas y en las altas de nuestra vida, porque los ataques del diablo son feroces y son constantes. Adelante, Luis. Esta mujer era la esposa de un hijo de David. ¿Quién? Él pecó, él se enamoró de una mujer casada. Usted dijo el nombre, no me recuerdo ahorita. Betsabé. Betsabé. Ajá. Betsabé era la esposa de su hijo, o sea, llegó a No, ser su yerna. no, fue de su guerrero, de Ulías. Yo había leído algo sobre eso, sobre un hijo. Ok, debe ser otro. Okay. Ya. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En la obediencia de su palabra. Yo debo de obedecer. Y Dios me bendice por la obediencia a su palabra. Pues eso no es el amor de Dios, eso es la ley. Estamos buscando el perdón de los pecados con esta pregunta. Entonces no encontramos un mensaje muy alegre en la ley. La ley nos muestra el pecado. Ok. Ajá. Buenas noches, Nathan. Buenas noches. Pues yo creo que el amor de Dios lo vemos en los pactos que Él tiene con su pueblo. El pacto que tuvo Dios con David. Entonces, que lo iba a hacer el próspero. Entonces, es el pacto que ahora todavía tenemos con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces yo veo ahí su amor, su misericordia. Sí, ¿Cómo ves que Nathan? Sí, entonces tenemos la promesa muy, muy grande, muy profunda que David iba a tener en su linaje un rey eterno. Y eso se cumple en Jesús. Y Jesús reina en el trono de David para siempre. Y Él es nuestro eterno rey. Entonces, vemos a Jesús en esta historia directamente en el linaje de David. Muy bien. A ver, y también vemos que no había nada en David que llamó la atención de Dios para que escogiera a David para ser el rey. Él fue el último hijo de una familia desconocida, de un pueblo pequeño y insignificante, y Dios, en su amor, en su gracia, lo eligió para ser el rey de su pueblo. Entonces vemos un poco de la gracia de Dios en esa acción.
Yo creo que David también fue escogido porque Dios conocía su corazón del rey David. Entonces, de cierta forma, pues es un hombre recto, fue un hombre recto, muy, Sí, muy apegado a Dios. y también así vemos que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también pecó gravemente. Él no merecía nada de Dios y él ocultó su pecado por más de un año. Él rehusaba reconocer su pecado por más de un año después de haber matado a una persona y después de cometer adulterio con una persona. Ujú. Pues yo Entonces, creo que ya el amor de Dios, el amor de Dios nunca se basa en nosotros. Nosotros obviamente son los recipientes del amor de Dios, pero no depende de nosotros, no puede depender de nosotros el amor de Dios, porque fracasamos, fallamos y perdemos. Nada. Nada hacemos bien, nada. Ujú, Nada lo podemos lograr. ujú. ¿Aló? Sí, sí. Ujú. Ok. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Obedecer. Obedecer. Ah, Sí, ahora entra la obediencia. Tiene su lugar. La obediencia es una parte muy importante, pero no cuenta en la salvación, no cuenta en el amor de Dios para con nosotros, pero sí cuenta en nuestras acciones de gratitud a Él. a ver si esta línea concuerda con la pregunta. Que siempre nos mantenga cerca a Jesús y nos ayude a cumplir sus enseñanzas. Siempre es una buena oración. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Cuál sería una buena situación para compartir este mensaje? Cuando vemos con una persona que tiene muy poca fe, que está muy derrumbada por Ujú. las circunstancias, por sus problemas, Ok. llevarle una noticia de que tenemos a un Dios que entregó a su Hijo para morir por nosotros y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados y que mediante Él creer y la fe, darnos la vida eterna, porque nos llama y es un buen Dios muy bueno. Eso es lo que le podría aplicar a esa persona Ujú, ujú. en este momento. Es una buena situación para compartir este mensaje. Sí, O sea, sí. que le hablemos que Jesús existe, que Jesús es el Señor y que por Él es el camino que Ujú, debemos tomar. ujú. Muy bien. También con personas quienes piensan que Dios escoge a sus líderes a causa de la santidad de su vida. También con gente legalista criticando la forma en que la gente alaba al Señor. Bien. Sí, criticones. Ok, tenemos algunos minutos para considerar un tema importante. ¿Quién era David? Sabemos ahora un poco más de su vida, pero ahora vamos a hacer una comparación con David y Jesús. David y Jesús. ¿Cuáles similitudes ven ustedes? Bueno, sabemos que del linaje de David, pues nace nuestro Señor Jesús. Ajá, Entonces, es ya un rasgo muy importante, ¿no? sí. Jesús es el hijo de David. El hijo de David. Está en el linaje. David está en la genealogía de Jesús. Ujú, muy bien. ¿Cuál es más, Ben? Similitud. Similitudes, los Sí, dos
Son reyes. Los dos Solamente que son David fue reyes. rey de la tierra y Jesucristo es el rey de todo el universo. Sí, sí, muy bien. Los dos son reyes. ¿Algo más? Liderazgo. El liderazgo de David y el liderazgo de Jesús, puesto que hay ciertas diferencias entre el liderazgo de David y el liderazgo de Jesús, pero sí podemos hablar de una semejanza allí. Y la otra semejanza es que escuchaban la voz del Padre. Escuchaban la voz del Padre y obedecían, porque cuando uno analiza los pecados que comete David, uno, wow, se sorprende. Y luego David era una persona que se revisaba. David era una persona que se revisaba según el texto bíblico y pedía perdón a Dios. De igual Jesús, yo me imagino que se alteraba también y también se apartaba a orar. Y me imagino que cuando se apartaba a orar también le pedía perdón al Padre y muchas veces lo decía. E incluso lo dijo en el momento de la muerte: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo mismo hacía David cuando se equivocaba. David analizaba el día a día, y podía él pedirle perdón a Dios por las cosas que de pronto hacía por omisión también. Sí, entonces vemos un perdón en David. Jesús no necesitaba pedir el perdón por sus propios pecados porque no los tenía. Así es. Sí, él cargaba los pecados de todo el mundo. Es correcto. Jesús nunca pecó. Muy bien. Los dos son guerreros, quienes luchaban contra los enemigos de su pueblo y los enemigos de Dios. También los dos son nacidos de Belén, en Belén, entonces, son del mismo pueblo. Los dos son amados y odiados. Entonces, algunas personas amaban a David, algunas personas amaban a Jesús, pero otras personas odiaban a David y a Jesús. Muy bien. Excelente. Tenemos algunas comparaciones entre David y Jesús. Y hemos llegado al fin de nuestra clase. Entonces, la tarea, esta semana es la última semana de las clases normales. Ustedes tienen una semana más para entregar su proyecto final, pero para la preparación para la clase de jueves, yo quiero que vean el siguiente video para la lección 8 y también yo quiero que lean la primera de Reyes 5 a 10, una sección un poco más larga. Y cinco capítulos. Wow. sí, y hagan una comparación. Son las mismas historias en la segunda de Crónicas 2 a 9. Entonces, no tienen que leer todo, pero echen un vistazo en la segunda de Crónicas. ¿Y dices que hay que hacer con unas comparaciones allí? Pues echen un vistazo. No tiene que ser algo muy detallado, pero van a ver algunas diferencias y similitudes. Correcto. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Jesucristo, gracias por ser nuestro Rey, un Rey eterno, quien gobierna por nosotros en todo y hace que todo sea para el bien de tu iglesia. Gracias por eso. Ayúdanos a reconocer eso cada día. Ayúdanos a vivir por la fe y no por la vista, porque muchas veces vemos
nuestras vidas y vemos las vidas alrededor de nosotros y pensamos, Jesús, tú no reinas, pero sabemos que eres el Rey eterno. Ayúdanos a compartir este mensaje con otras personas en cada momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que tengan una noche saludable. Igualmente. Buenas noches, María, Wilson, Zoro, Luis, César, Buenas noches. Rafael, Margarita, Saúl, Marene y Diosnel. Gracias por venir a la clase. 11 participantes. Sí, gracias,